hablamos con Bahría, activista pro-palestina y luchadora de Nou Barris. En agosto fue a Cisjordania a conocer de primera mano la situación allí y es parte de International Solidarity Movement. Buenas tardes, Bahría. Buenas tardes. Hace ya 2 años que la resistencia palestina puso los ojos del mundo sobre Gaza con su acción del 7 de octubre de 2023 y como castigo Israel profundizó un genocidio que en realidad ya empezó con la Nakba, ¿no? Y después seguidamente se configuró como el Estado sionista de Israel. Durante estos 2 años hemos visto verdaderas atrocidades, hemos visto asesinatos a diario, bombardeos, la hambruna como arma de guerra y masacre, altos al fuego que han sido violados. Entonces, sin duda, el genocidio se ha concentrado especialmente en la Franja de Gaza, pero Israel no tiene suficiente, a la vista está, y su intención también es hacerse con Cisjordania. Háblanos un poco de la situación allí. Bueno, como bien has dicho, en Cisjordania actualmente no caen bombas, digamos, aunque sí que es verdad que el ejército de Israel utiliza armamento y armas de fuego contra la población. Desde el 7 de octubre la situación en Cisjordania ha empeorado muchísimo. Las familias están desesperadas por los constantes ataques. Cisjordania actualmente se divide en 3 zonas: en la zona A, que es bajo control palestino, la zona B, que es bajo control mixto, es decir, palestino y sionista e israelí, y la zona C, que está bajo control israelí y del Estado sionista. Si vemos el mapa, realmente podemos observar que cada vez la zona bajo control palestino es menor, ¿no? Que en realidad son pequeñas islas y que cada vez están más rodeados, incluso dentro de Cisjordania, de la presencia del Estado sionista de Israel. Para dar algunos datos, desde enero del 2025 han habido más de 40.000 palestinas y palestinos desplazados. En 2 años han habido más de 1.000 asesinatos dentro del territorio de Cisjordania y actualmente viven más de 750.000 colonos israelíes en territorio de Cisjordania. Entonces, como vemos, la situación, si siempre, como bien has mencionado, desde hace 77 años ha habido un proyecto sionista de ocupación, esto se ha acelerado mucho más en este último periodo. En las manifestaciones gritamos que Israel no es un país, es una ocupación, es un enclave militar. Y por lo tanto no podemos poner al mismo nivel Israel y Palestina como si fueran 2 países en igualdad de condiciones en pugna por un territorio, sino que uno es país ocupante y el otro es territorio ocupado, ¿no? Y en realidad no es cualquier enclave militar, es uno de los ejércitos más potentes a nivel bélico, sobre todo destaca por sus servicios de inteligencia. Motivo de esto es que tenemos que hacer la entrevista manteniendo tu anonimato, porque fácilmente con sus servicios de reconocimiento facial podrían impedirte la entrada en Cisjordania. No sé si querrías explicar un poco las dificultades que encontraste para acceder a Palestina. Sí, exactamente. Actualmente está prohibida la entrada de cualquier persona que simpatice con los principios de boicot, desinversión y sanción, es decir, con los principios BDS, al Estado sionista de Israel. Entonces, todas aquellas personas que quieren solidarizarse con las comunidades palestinas lo tienen que hacer bajo anonimato, con peligro de ser deportadas y con también el peligro de que no te dejen cruzar la frontera. Por eso, pues tenemos que utilizar seudónimos y tratar de ocultar nuestra imagen para que, inshallah, podamos volver pronto. Volviendo a la cuestión de Israel como enclave militar, después de haber estado en Cisjordania, ¿qué papel dirías que tienen los colonos ahí? ¿Crees que se puede hablar de una población civil en Israel? ¿Y crees que sería posible válgame la redundancia, colaboración de clases entre proletariado israelí y proletariado palestino? El proyecto del Estado sionista de Israel es la ocupación. Entonces, cualquier persona que habite actualmente Israel es cómplice directa de lo que está sucediendo, del genocidio y de la ocupación de la tierra.
Sí que es cierto que hay ciertos sectores entre la población del Estado sionista de Israel que son críticos con las políticas de Netanyahu, pero eso no les hace no ser cómplices de la ocupación y del genocidio. Personalmente, creo que cualquier persona que esté realmente comprometida contra la ocupación y contra el genocidio, la única respuesta y la única acción política que hay posible es o bien sumarse al movimiento de la resistencia, ¿no? Es decir, sumar filas y estar y vivir con las comunidades palestinas y resistir con ellas, o bien abandonar el Estado sionista de Israel. Entonces, ¿podemos hablar de una población civil israelí? Personalmente creo que no. Creo que las personas que habitan ese territorio son cómplices y además se puede ver cómo, por ejemplo, pues como organizan ataques sistemáticamente, incluso arman a los niños para que vayan a atacar a las familias palestinas. Yo recuerdo en el pueblo de Al-Mugaya, básicamente cada día recibíamos 3 o 4 ataques y la mayoría de ellos estaban realizados por adolescentes de entre 13 y 16 años. Entonces, es la propia población quien manda a sus niños, a sus adolescentes, a perpetuar ataques sistemáticos contra las comunidades palestinas. ¿Cómo? Pues atacando a los animales de las familias palestinas, destrozando olivos, destrozando los tanques de agua en pleno verano, cuando el agua es una necesidad muy preciada y que cuesta mucho dinero en territorio palestino. Entonces, ver a adolescentes de 15 años armados perpetuando estos ataques de forma sistemática nos da a entender que no hay manera de entender que hay una población civil neutra e inconsciente de lo que está pasando, sino unos ataques sistemáticos en pro de la ocupación del territorio. Entonces, esa colaboración de clases de la que hablamos para una posible liberación de Palestina, ¿tú crees que sería posible? Yo creo que no. O sea, yo creo que la única colaboración, y sí que es algo que ha sucedido, es gente que ha decidido conscientemente abandonar el Estado de Israel, o también algunas personas que podemos hablar que son aproximadamente 4 o 5 personas que se han sumado a vivir y a resistir con las familias palestinas. Más allá de eso, no creo que haya una colaboración posible. ¿Qué opinión tienen los palestinos y palestinas con quien pudiste compartir este verano sobre la Autoridad Nacional Palestina? Ellos a veces nos comentan que viven bajo la opresión de 2 fuerzas, ¿no? En primer lugar, obviamente, del Estado sionista de Israel, pero también hacen críticas y dirigen críticas hacia la autoridad palestina por ser colaboradora de las políticas de Israel y aceptar un marco mental, ¿no? Un marco político de la ocupación. Entonces, obviamente, pues se articulan muchas críticas hacia la autoridad palestina y su complicidad con el Estado de Israel. Recientemente se ha hecho público el plan de paz de Trump y Netanyahu, un plan de paz que contempla pues, el intercambio de rehenes, un, entre comillas, alto al fuego que de hecho ya ha sido violado casi 50 veces desde que se implementó, y de hecho el ministro de Seguridad Nacional israelí dijo en televisión pública que ahora que habían recuperado los rehenes, lo que tocaba era retomar la guerra contra Gaza y abrir las puertas del infierno. Esto lo dijo en televisión pública, ¿no? Entonces, esta paz de la que hablan, a Corriente Roja nos gusta llamarlo la paz de los cementerios, porque en realidad es un plan para finalizar el genocidio con la ocupación total de Palestina y poner el territorio al servicio de los imperialismos yanqui e israelí, ¿no? Entonces, los propios palestinos y los activistas pro-palestinos defendemos una Palestina única y libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Y nos gustaría que nos explicaras un poco por qué es tan importante esta consigna. Quería empezar respondiendo a esta pregunta recordando a una compañera que conocí en Brooklyn que me decía de que
a pesar de que su tierra bañaba con el mar, ella nunca había tenido la oportunidad de poner los pies en el agua, ¿no? La misma noche que se firmó el mal llamado Acuerdo de Paz, los tanques estaban en Ramallah, paseaban por Ramallah a sus anchas, a pesar de que Ramallah está bajo control de la autoridad palestina y por lo tanto no deberían estar allí. Y creo que es algo que refleja muy bien por qué decimos que es un mal llamado Acuerdo de Paz. Es muy importante la consigna de Palestina que sea libre del río hasta el mar, porque en realidad, como bien has dicho, el plan es de una ocupación total y de poner ese territorio al servicio del imperialismo. Básicamente, actualmente la atención está muy puesta en Gaza, pero los ataques se siguen perpetuando en Cisjordania. De hecho, en agosto se acordó la anexión del territorio de Cisjordania y justo hace un día se aprobó el plan militar para la anexión de Cisjordania. Entonces, un llamado o un acuerdo a la paz es convivir bajo una Palestina laica que esté liderada por el pueblo palestino, no por los imperialismos. Además, hablar de construir la paz en ese territorio es volver a los inicios de la Palestina, a recuperar las tierras que han sido robadas, que han sido ocupadas y que están siendo destrozadas. Porque Israel no solo destroza con bombas, también destrozan contaminando aguas, contaminando campos. Quien quiera su tierra no le hace eso. Y si queremos que vuelvan los desplazados, ¿no?, los refugiados de la diáspora palestina a su tierra, la única manera es que sea bajo una Palestina libre, desde el río hasta el mar, y al final con la destrucción del Estado de Israel. Sí, de hecho, estando en la ciudad de Nablus, veía muchos grafitis con la llave y que decían "We will come back", volveremos. Si queremos que vuelvan estos desplazados, tiene que ser bajo una Palestina libre. Desde tu vuelta has estado dando charlas por diferentes barrios. Hoy, de hecho, tienes una aquí en Nou Barris, explicando un poco qué podemos hacer nosotros y qué papel juegan las brigadas en Cisjordania. Entonces, ¿qué querrías transmitir a la gente que estamos aquí? ¿Qué papel podemos jugar la gente que formamos parte de los países occidentales y territorios europeos en la lucha por la liberación de Palestina? Bueno, yo primero de todo quería como poner énfasis en la importancia de organizarse desde los barrios, desde la base y construir esta red de resistencia y de solidaridad internacionalista, como está haciendo, por ejemplo, el Comité de Solidaridad en Palestina de Nou Barris. Considero que es extremadamente importante no solamente sensibilizar a las vecinas, sino también articular todo ese movimiento de solidaridad. En segundo lugar, también me gustaría mencionar que aunque creamos a veces que no sirva para nada o que es un desgaste, la movilización permanente sirve. Es más, yo recuerdo estar, por ejemplo, en Almugaya por la noche con la Shabab tomando el té y estar mirando imágenes de movilizaciones masivas y la fuerza que les daba para seguir estando en sus casas, en sus territorios, a pesar de los constantes ataques. En tercer lugar, reivindicar la necesidad de apoyar los principios BDS, que es el camino que parte de la comunidad palestina ha solicitado, y también la importancia de la organización y de la acción directa, de seguir señalando aquellas industrias que operan aquí, pero que tienen fuertes lazos, no solo económicos, sino también políticos, y que funcionan como lobbies en nuestros estados y en la Unión Europea, que no dejan de ser cómplices con lo que está sucediendo en Palestina. Hay que señalar estas instituciones políticas y también estas instituciones económicas, señalarles y dejar claro cuál es su papel de cómplices con el genocidio. Aprovecho para señalar la empresa Gaptec, que tiene su sede en Nou Barris y que su función principal es el diseño de industria armamentística, tal como drones, para mandarlo
a las fuerzas sionistas de Israel. Por último, decir que se puede y se debe ir a Palestina. ISM, International Solidarity Movement, es un movimiento dirigido por personas palestinas y que organiza brigadas para dar apoyo a las comunidades. Sabemos que cuando hay presencia internacional, aunque no ceden los ataques, aunque no paran, baja el nivel de intensidad. Entonces es sumamente importante que haya presencia internacional siempre en Palestina, que podamos reportar los múltiples crímenes y ataques sistemáticos que se realizan y seguir tejiendo también en territorio palestino la solidaridad internacionalista. Unas últimas palabras, algo que quieras añadir. Sí, bueno, primero de todo me gustaría agradecer la oportunidad de hacer esta entrevista. En realidad, algo que te piden mucho las familias y las comunidades palestinas cuando retornas a tu tierra es que hagas de altavoz de sus voces y nada, muchas gracias por este espacio. Y segundo, recordar a un compañero que me decía que ninguna ocupación ha durado para siempre y que sabemos que algún día Palestina será libre del río hasta el mar.